Estamos en un nuevo Habladurías y es hoy hablar con Marta García Caballos. Marta es médico de familia, una todoterreno, persona clave en el favor de la sanidad pública, en la mesa en defensa de la sanidad pública, una persona que defiende la primaria, que trabaja por ello y que vale la pena hablar con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo está el patio, Marta? Es- Está regular. En vistas del verano, un plan de vacaciones inexistente, una resolución de una oposición y de un concurso de traslado en pleno inicio de verano, movimientos de profesionales sin tener garantía de cobertura de vacaciones, de ausencia. La situación es ahora mismo bastante crítica en la atención primaria, sobre todo en los médicos y en las enfermeras. Por tanto, situación complicada de una atención primaria muy tocada, ¿no? Es decir, post pandemia la situación no es fácil, ¿no? La situación no es fácil, no lo era antes de la pandemia y después de la pandemia mucho peor. Se ha producido un aumento muy significativo de la demanda de consulta en atención primaria sin que ello se haya visto acompañado de un aumento ni de lejos de los recursos destinados a la atención primaria, sobre todo en ámbito de personal, de lo que se llama capítulo 1. En infraestructura hay muchos déficits, pero el déficit principal es personal y no solo en número, sino en calidad de la política de contratación, que sigue apostando por contratos cortos, que seguimos viendo como hoy, 27 de junio, todavía están sin renovar las personas cuyo contrato acaba el 30 de junio, es decir, dentro de 3 días. Se sigue despreciando a los profesionales, manteniéndolos hasta el último momento en vilo, sin saber si los contratan, si no los contratan, dónde los contratan, cuánto tiempo los contratan, despreciando sus derechos laborales, su derecho a la conciliación personal y familiar, el derecho a tener una vida tranquila sin tanto sobresalto. De forma que la situación de la atención primaria, que era mala antes de la pandemia, es peor después por ese incremento de la demanda y además porque se ha establecido, se ha creado una nueva estrategia que llamamos de atención interpuesta, en la que deja de lado esa atención personal que pensamos que deben recibir las personas cara a cara con la médica que le atiende en el centro de salud y en el hospital, y se apuesta por todo tipo de estrategias supuestamente innovadoras, de nuevas tecnologías, de citas por internet, de citas por teléfono, de teleconsultas, que al final son útiles en un pequeño porcentaje de casos, pero hay un gran porcentaje de población y un gran porcentaje de patologías para las cuales no es útil. Nos estamos olvidando de la entrevista en directo, nos estamos olvidando de la atención centrada en la persona, y parece que la atención vuelve a estar centrada en el profesional, que establece una atención directiva y que dice eso es lo que hay que hacer, sin permitir ese diálogo franco, sin permitir ofrecer alternativas, sin permitir a las personas preguntar dudas ni siquiera, ¿no? Situación muy crítica. Muy crítica. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? Tú, aparte de ser una médico de familia que trabajas en Granada y que por tanto y que tienes un planteamiento muy claro en ese sentido, desde la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública estáis defendiendo determinadas posturas a favor de otros modelos, ¿no? ¿Qué se puede hacer en estos momentos, en esta situación? Lo fundamental sería redefinir cuáles son los verdaderos objetivos de nuestro sistema sanitario público. Yo creo que el problema principal, que hemos perdido un poco el norte, digamos, con una expresión coloquial, pero es la pura realidad, ¿no? Ahora mismo se toman muchas decisiones en el sistema sanitario que no están dirigidas ni pensadas a mejorar la salud de las personas a las que atendemos. Nos hemos resignado a que un sistema sanitario público, por definición, es ineficiente y, por tanto, se justifican todo tipo de conciertos, privatizaciones, subcontratas y todos los eufemismos que queremos utilizar. Nos hemos resignado a que nuestro sistema sanitario público es incapaz de dar respuesta a las necesidades de salud de la gente. Como sociedad nos hemos resignado a eso y entendemos que tenemos que subcontratar con clínicas privadas las operaciones de catarata y las prótesis de rodilla, porque el sistema no es capaz.
nos hemos resignado como sociedad a que nos traten mal, a que pidamos una cita para el hospital y nos digan, ya le llamarán, para que pidamos una prueba diagnóstica y que nos digan, ya nos llamarán, a vivir en una eterna incertidumbre, no solo la incertidumbre del sufrimiento de la posible enfermedad, sino la incertidumbre de la cita y del seguimiento. Entonces, lo primero, tendríamos que volver a centrar el sistema sanitario en las personas a las que atendemos. Y eso requiere un cambio radical de política y de estrategia. Tenemos que redefinir la relación con la industria farmacéutica y con la sanidad privada, que ahora mismo están ingresando cantidades ingentes de dinero con los conciertos y con las contrataciones con la sanidad pública. Y lo tercero, tenemos que crear un sistema verdaderamente centrado en la atención primaria y no porque seamos más guay, sino porque estamos más cerca de las personas. Entonces, un sistema que sistemáticamente desprecia el trabajo que hacemos, minusvalora el trabajo que hacemos y no nos tiene en cuenta a la hora de la toma de decisiones fundamentales, sobre todo en términos de presupuesto en el sistema sanitario. De forma que un sistema sanitario centrado en las personas, que redefina su relación con la industria farmacéutica y con la sanidad privada y basado en la atención primaria, porque tal y como dice la OMS, aquellos sistemas basados en atención primaria son aquellos que consiguen mejores resultados en salud de forma más equitativa para toda la sociedad. Y en ese sentido también el hecho de que tengas un médico, una médica durante un periodo de tiempo largo, ¿no? Esa historia del cambio tan frecuente, esa historia que decías antes de los contratos, no sabes dónde va a ser, dónde voy a ir, cuánto tiempo voy a estar, ¿no? La idea de la longitudinalidad como un elemento fundamental para favorecer una continuidad, una mejora del uso de los servicios, una disminución de la mortalidad, ¿no? Por tanto, cambiar el modelo implica, o centrar el modelo en primaria implica también una serie de circunstancias que favorezcan que ese modelo sea así, ¿no? Recientemente he tenido la oportunidad de codirigir un TFG, un trabajo fin de grado de una alumna de medicina, sobre el valor de la longitudinalidad en atención primaria. Hay muchísima literatura al respecto. Hemos hecho una revisión de la literatura sobre el valor de la longitudinalidad en atención primaria con distintos indicadores en distintos países y al final, en la mayor parte de colectivos vulnerables, llámense mayores, llámense enfermedad mental, llámense patología crónica, consigue disminuir esa longitudinalidad de la que habla todos los indicadores negativos de salud, consigue disminuir los ingresos, consigue disminuir los errores asociados a la medicación, consigue disminuir la mortalidad. Ahora, para la longitudinalidad hay que hacer apuestas muy fuertes, es decir, apostar por la longitudinalidad significa permitir a las personas que sigan en un puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles durante mucho tiempo. Y eso implica también escuchar a los profesionales y escuchar sus necesidades de desarrollo profesional. Quiero decir, una persona que, por ejemplo, trabaja en un consultorio sola, una médica que trabaje sola en un consultorio, tiene que tener posibilidades de desarrollo profesional, de avanzar para poder quedarse allí y actuar y trabajar de la mejor manera posible y trabajar esa longitudinalidad. Tenemos que escuchar sus necesidades formativas, sus necesidades de descanso, de tiempo libre, sus necesidades de propio desarrollo de intereses, de formarse. Lo que no podemos tampoco es pretender que la gente llegue a un puesto de trabajo en unas condiciones malísimas y se quede allí para siempre, sin ningún tipo de apoyo y de desarrollo profesional. Entonces, trabajar la longitudinalidad, apostar por la longitudinalidad requiere hacer mejores contratos y mejorar ese desarrollo profesional que tenemos completamente olvidado. Personas que han estado estudiando, en el caso de las médicas de familia, 11 años de media, esas personas tienen muchas inquietudes. Entonces, nadie se sienta a escuchar esas inquietudes, que son inquietudes todas destinadas a mejorar su actividad profesional. Inquietudes en técnica, en aprendizaje, en ecografía, en cirugía, en atención a un colectivo en particular. ¿Qué hacemos con los profesionales? Les asignamos un número y son simplemente numeritos, bichitos ocupando huecos, sin escuchar esas necesidades tanto personales. Por ejemplo, personas con hijos pequeños que necesiten una reducción de jornada, toda la conciliación se barre absolutamente y todas las necesidades formativas y las expectativas de desarrollo profesional se anulan. Todo eso lo que consigue es destrozar la longitudinalidad, porque personas que están en unas condiciones laborales malas, en cuanto pueden, se cambian.
Y se cambian porque todos tenemos derecho a buscar aquello en el sitio en el que estemos más a gusto, que esté más cerca de casa y que nos permita desarrollarnos. Por tanto, longitudinalidad significa cambiar la política de personal, pero no solo en tipos de contratos, sino también en ese desarrollo profesional que se olvida de las personas que estamos trabajando en el sistema y que nos convertimos en un momento dado en números para mover aquí y allí, pero nadie se sienta a preguntarnos, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas en lo personal, en lo familiar, o en lo formativo, o en lo docente? O tengo mucho interés por formar médicas residentes, o tengo mucho interés por docencia, o lo que sea, ¿no? Cada uno la inquietud de cada uno, ¿no? En ese sentido, tú que trabajas en Granada Capital, probablemente mucho más difícil aún es trabajar en cualquier pueblo lejano de la provincia de Granada, ¿no? Es decir, las posibilidades de mantenerse en un sitio alejado de la capital con más dificultades para formarte, con dificultades para la conciliación, hacen mucho más difícil que la gente se vaya a zonas rurales o a zonas de difícil cobertura, ¿no? Hay muchas personas que les interesa la medicina rural y que podrían trabajar allí si se dieran las condiciones adecuadas. Quiero decir, hay estrategias que se pueden hacer para mejorar, para hacer más apetecible el trabajo en las zonas rurales. Estrategias tanto contractuales como de establecer un tiempo en el año para formación, para mantenerse actualizado, porque cuando uno está muy solo en un sitio, pierde esa capacidad de actualización que da el equipo de aprendizaje entre iguales. Entonces, sería mucho más fácil cubrir las zonas rurales si consiguiéramos asegurar, primero, que esos trabajos en zonas rurales no supusieran la cantidad de horas de trabajo en guardias que suponen en la actualidad. En muchos los sitios rurales ya no es solo que se tiene que trabajar muy lejos, sino que además en esa zona, al haber pocos profesionales, se hacen muchísimas guardias, con lo cual la vida se complica muchísimo más cuando hay, por ejemplo, personas dependientes a las que cuidar, ¿no? Menores o mayores o el caso que sea. Entonces, escuchar y favorecer esa conciliación personal, escuchar las necesidades formativas percibidas de cada persona y facilitarlo conseguiría que muchos pueblos donde ahora no se consigue una médica o una pediatra pudieran tenerla, si tuvieran esas condiciones mínimas. El problema es que se trata a los profesionales, a las profesionales, como insisto, como números. Y da exactamente igual que hagas un trabajo de alta calidad con muy buenos resultados y muy buena satisfacción de tus profesionales, que si llega el día del día 30 del mes y tu contrato cambia, adiós. O si pides una medida de conciliación porque la necesitas, la respuesta es siempre no. O si pides un curso o una actividad formativa, te dirán sistemáticamente que no. Entonces, en esas condiciones nadie se va a quedar a trabajar en las zonas rurales y no sé qué tipo de atención vamos a prestar, pero lo que sí sé es que va a aumentar la inequidad en salud. Y las personas que vivan muy lejos de las grandes ciudades van a tener cada vez una peor atención sanitaria. Y yo creo que como sociedad no debemos permitirlo. Es evidente. De alguna forma, eso, ¿cómo está afectando a los residentes nuevos, a los residentes que empiezan ahora? ¿La gente sigue apostando por la medicina de familia para poder hacer esa atención primaria de calidad que ayuda a disminuir las desigualdades, que favorece una atención longitudinal? ¿Existe aún esas ganas de hacer atención primaria? Existe muchísima ilusión. Todos los años, todos los meses de mayo, que es cuando habitualmente empiezan las residentes, entran unas promociones ilusionadas, formadísimas, con muchísimas ganas de trabajar y con muchísimas ganas de trabajar en atención primaria. En 4 años vamos empezando a machacarles, los 4 años de residencia vamos empezando a machacarles con mensajes negativos. Pero el día que acaban la residencia y van a pedir trabajo y le ofrecen un contrato muy malo, lleno de guardia y con muy pocas posibilidades de trabajar en una consulta, terminamos de darle la estocada. Y es muy difícil exigirle a estas personas que mantengan ese grado de ilusión cuando el maltrato es continuo. Muchas de ellas hacen una segunda especialidad o se dedican a trabajar en los distintos puntos de urgencia donde habitualmente las condiciones laborales van a ser más favorables. De forma que ilusión y profesionales hay, lo que falta es una voluntad sincera de tratar bien a los profesionales, a las profesionales, de hacer una verdadera política de personal, que no es solo una política de contratación, sino una verdadera política de personal que permita que las que se han ido vuelvan y que las que están se queden. Y de alguna forma, la realidad, esta realidad que estás contando
de alguna forma favorece que la gente, a pesar de esa ilusión, de esas ganas de trabajar en atención primaria, se vaya más a los hospitales o hacer determinadas consultas o determinada atención que les sea más fácil para su vida cotidiana, para su conciliación, para poder estar más cerca de su casa? ¿O hay otros factores? Vamos a ver, vamos a poner un caso de una mujer joven de 30 años, aproximadamente 29-30, que acaba la residencia, que suele empezar más o menos en esa edad de su proceso de maternidad. Y le dicen, tienes que irte a trabajar a 100 kilómetros de tu casa, pero no solo tienes que irte a trabajar a 100 kilómetros de tu casa, sino que además allí tienes que hacer 5 guardias al mes, 6, porque hay poca gente, y es que además no te voy a conceder la reducción de jornada que me estás pidiendo, y además no te voy a dar ninguno de los cursos que me pidas. Y a cambio está, por ejemplo, un contrato en un hospital o en un punto de urgencias que son 7 guardias al mes y ya está. Solamente 7 guardias al mes. ¿Qué va a hacer esa persona con toda la lógica del mundo? Pues apostar por su vida, que es lo que haríamos todos. Entonces, pretendemos que haya médicas disponibles para trabajar en las zonas rurales. Mejoremos las condiciones. Hagamos, por ejemplo, que cada año trabajado en una zona rural puntúe más, que cuanto más lejos estés, más días de formación te correspondan en el año. Seamos creativos, seamos imaginativos, escuchemos a las profesionales las necesidades. A lo mejor las necesidades son distintas. Y una persona lo que necesita es una reducción de jornada y otra persona lo que necesita es hacer muchos cursos porque necesita actualizarse o le apetece aprender ecografía, ¿no? El problema principal es que en un sistema tan jerarquizado como el nuestro, nunca se escucha las bases, nunca. Y no se escucha las bases como colectivo, pero es que no se escucha menos todavía a las personas individuales. No hay ningún diálogo con las personas individuales que pudiera, en un momento dado, facilitar que el trabajo se hiciera en muchísimas mejores condiciones, mejoraría la motivación y yo creo que al final acabaría mejorando la atención que prestamos a la gente. Mucho por hacer y mucho por cambiar, porque la realidad, lo que vemos cada día, va a peor, no a mejor, ¿no? Por tanto, la necesidad de cambio en ese sentido es imprescindible para que la atención primaria tenga el porcentaje que tú decías antes. Pero es perfectamente factible. No estamos hablando de nada caro, de nada disparatado, ni de nada imposible. Es cuestión de querer. Es sencillamente cuestión de darle la importancia de vida a las personas que sostienen como profesionales el sistema sanitario. Es factible, posible y barato. Es sencillamente una cuestión de voluntad. De verdad, lo creo sinceramente. Y en ese sentido, hablamos de primaria como un elemento esencial, base, donde hay que centrar los esfuerzos, ¿no? La situación en los hospitales, por tu relación con los hospitales, ¿cómo es? La relación con... vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, relación de los hospitales con atención primaria y por otro lado, el intra, ¿no? El intra del hospital, ¿no? La relación de los hospitales con atención primaria 25 años después del inicio de casi o 30 de la especialidad, sigue siendo una relación totalmente asimétrica. No hay escucha, sobre todo de primaria hacia especializada en absoluto. Echamos de menos reuniones conjuntas, echamos de menos abordaje conjunto de las personas, echamos de menos protocolos conjuntos y sigue siendo una relación asimétrica en la que ellos nos dicen a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas porque ellos son los que realmente saben cómo hacer las cosas, ¿no? Y esto ha cambiado muy poco desde que yo empecé a trabajar hace 15 años, muy poco por no decir nada. Yo soy el cardiólogo, yo soy el que realmente sabe y te voy a enseñar a ti cómo tienes que hacer lo que tú, pobrecita médica de familia, apenas sabes nada de dolor torácico, ¿no? Esa relación es asimétrica y es perjudicial para el paciente, porque al final, cuando el paciente sale de la consulta del cardiólogo y no ha entendido absolutamente nada de lo que han explicado, acaba en mi mesa de mi consulta con el informe por delante para que su doctora, que es quien lo comprende y quien habla su idioma, le traduzca lo que ha dicho el señor cardiólogo importante. Eso por un lado. Por otro lado, sentimos que los hospitales están trabajando de espaldas a la gente. Sentimos que es un sitio hostil. Es muy hostil para las personas y sobre todo para las personas vulnerables, para las personas que no hablan bien el idioma, para las personas mayores, para los enfermos crónicos. Un ejemplo es una persona a la que le diagnostican una enfermedad y tiene que hacerse 3 pruebas distintas, una en radiología, otra en análisis clínico y otra en medicina nuclear. No existe ninguna persona o ningún sitio donde le
homogeneicen, donde le coordinen las citas para que esa persona no tenga que ir 30 veces al hospital, porque el servicio de medicina nuclear solo hace esa prueba los martes a las 10, porque el servicio de radiodiagnóstico le viene bien hacerse esa prueba el domingo a las 3 de la tarde y porque los análisis son los lunes a las 8. Tenemos a las personas pululando como locos por los hospitales intentando entender dónde está cada cosa y después otro día diferente iremos a la consulta y otro día diferente. Es un entorno tremendamente hostil y así nos lo refieren nuestros pacientes. Nos refieren que es un entorno hostil donde nadie les facilita ni la cita, ni la comprensión de los sitios, ni que todo tenga una temporalidad razonable. Las demoras son tales que desesperan a cualquiera, me desesperan a mí. Las demoras en respuesta, las demoras en pruebas, las demoras en consultas, las demoras en cirugía, lo primero es que son absolutamente imprevisibles. ¿Y cuándo me van a operar? Ah, ya le llamarán. ¿Y cuándo me van a hacer la prueba? Ah, ya le llamarán. ¿Y cuándo me va a ver el otorrino? Ah, ya me llamarán. Entonces, esa carga de incertidumbre es un sufrimiento tremendo que lo único que hace es que quien puede se paga un seguro privado para intentar disminuir esa carga de incertidumbre. Porque estamos hablando muchas veces de enfermedades potencialmente graves. Parece que tiene un tumor. Ya le llamarán para hacerle la biopsia. Ya le llamarán para hacerle la biopsia. Vamos a pensar que somos esa persona, ya le llamarán para hacer la biopsia. ¿Pero cuándo? Ah, es que no se sabe, depende. ¿Pero un mes, 7 años? Ah, pues ya veremos. Esa carga de incertidumbre, esa hostilidad hacia las personas que están sufriendo, me parece un desprecio y me parece un ejemplo claro de cómo el sistema sanitario trabaja de espaldas a las personas, no de frente. No estamos trabajando para las personas que sufren, para que hagan un camino lo menos hostil posible en el hospital, para que todas las pruebas, las consultas que tengan que hacerse tengan un cierto sentido, una cierta conciliación, no. Es lo que le interesa a cada servicio, a cada zona, y yo me organizo así, y mis citas son los martes, y no pienso dar una cita un jueves porque mis citas son los martes. Y si el paciente tiene que venir de la Alpujarra a hacerse una prueba el martes y otra el jueves, es problema del paciente, no mío. El Complicado, ¿no? sistema Complicado. sanitario y el sistema hospitalario en particular está orientado de espaldas a las personas a las que atendemos. ¿En qué momento nos hemos convertido en eso? Una situación complicada. De alguna forma, casi para un poco para ir terminando. ¿Qué atención primaria necesitamos? Has contado un sistema hospitalario que está de espaldas, una primaria que no tiene los recursos necesarios, una relación primaria de hospitales, profesionales de primaria de hospitales que sigue igual que hace 30 años, diría. ¿Cómo debería ser ese núcleo central, como es la primaria, para poder disminuir esa distancia, para favorecer la relación, para mejorar la atención, para que la gente se sienta más escuchada, para que la atención sea mejor? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo debemos cambiar? Has dicho mucho el tema de hay que mejorar la conciliación, hay que mejorar los recursos humanos, cómo es la política de recursos humanos. Has planteado mejoras en ese sentido, pero ¿hay algo más que debamos hacer? ¿Qué se tiene que cambiar de Sí. la primaria para realmente poder conseguir llegar donde deberíamos llegar? Lo primero es creérsela. Eso es lo primero y fundamental. Si no creemos de verdad que la primaria sirve, podemos parar ya en este momento la conversación. Lo segundo es poner dinero encima de la mesa. Dinero, mucho dinero, más dinero. Lo primero es creérselo, lo segundo es poner dinero y lo tercero, escuchar a los profesionales, a las profesionales de a pie, qué medidas podrían mejorar. Las estrategias de desburocratización de las que llevamos hablando también 300 años y que nadie se cree, las estrategias de desburocratización se pueden poner en marcha igual de sencillo, igual de barato que he planteado el tema anterior de la política de personal. Es una cuestión puramente de voluntad, una cuestión de decir, a partir de ahora, esto y esto y esto lo va a hacer la administrativa porque además quien mejor lo hace. No tiene ningún sentido que una señora haya perdido una cita en oftalmología porque se haya puesto mal ese día y no haya podido ir y que me tenga que pedir cita a mí para que yo otra vez haga el papelito y el informe que tardo unos cuantos minutos en el ordenador para volver a imprimirla para que vuelva a pedir la cita otra vez en oftalmología. ¿Qué sentido tiene cuando eso es un trámite administrativo?
¿Qué sentido tiene cuando todo el tema de la pérdida de citas, todo el tema de informes que podrían hacer estupendamente otros profesionales del centro de salud? Toda la carga administrativa y burocrática de las consultas fuera. Lo segundo es realmente dimensionar los cupos por la carga de enfermedad y el tipo de población que se atiende. Seguimos trabajando 30 años después por tarjetas. ¿En qué momento se nos ha olvidado que las personas no son tarjetas? Que las personas son personas con una determinada edad, con una determinada patología y con una determinada complejidad social. Y que no es lo mismo tener 1.200 tarjetas de gente joven que 1.200 tarjetas de gente mayor, compleja, con mucha patología y trasplantados renales. No tendrá nada que ver. El dimensionamiento de cupos es fundamental. Y en tercer lugar, darle papel a todos los profesionales del centro de salud. Ahora mismo está dándole mucho papel a la enfermería, que era muy necesario, pero no solo vale con poner más enfermeras. Tenemos que darle más papel, tenemos que darle más protagonismo para que llegue a la consulta de la médica de familia aquello que solo ella puede hacer. Y llegue a la consulta de la enfermera aquello que solo ella puede hacer. Y llegue al mostrador de administración aquello que los administrativos hacen mejor. Es una máxima de gestión que se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado y seguimos mezclando y seguimos haciendo distintas categorías, cosas que no hacemos tan bien. Entonces, la auxiliar hará estupendamente cosas que yo no tendría que hacer porque mientras estoy haciendo lo que estupendamente puede hacer la auxiliar, no estoy haciendo aquello que solo puedo hacer yo. Entonces, redefinir esos roles desde la honestidad y desde el respeto a todas las categorías profesionales. Para eso tenemos que dotar a las categorías profesionales de capacidades y del reconocimiento que se merecen, porque un centro de salud no es nadie sin sus limpiadoras, por ejemplo. Muchas cosas que hacer, ¿no, Marta? Muchas cosas que hacer, pero como tú decías, de alguna forma la clave del cambio está en querer, en creerse que es la importancia de la primaria, poner recursos para ello y luego tomar medidas en base a la escucha a los profesionales. Con eso casi casi resolveríamos un porcentaje muy alto. Estaríamos estupendo. Estaríamos estupendos. Pues mucho que hacer, pero necesario, imprescindible para avanzar. Muchísimas gracias, Marta. Un placer hablar contigo, como no. Gracias a ti, igualmente, como siempre.